Esto es algo que me permite hacer lo que antes no podía, porque antes estaba muy supeditado Ujú. a los trabajos presenciales, a un jefe, Sí. no me dejaba volar como yo quería volar, sino que aquí yo decido con toda la responsabilidad, con toda la disciplina que requiere emprender algún proyecto. Solamente estoy mirando, déjeme tranquilo. Es más, ni me venda. Exacto. Ahí está la tarea que tienen los mercadólogos hoy, es cómo tú le creas todo un ambiente a esa persona inicialmente para que conozca o solucione algo, cubra una necesidad Sí, de ese cliente, pero sin decirle que tú tienes el producto que te va a solucionar ajá, eso. exacto. Ahí está el meollo del asunto de Ujú, cómo lo haces para ofrecerle un sinnúmero de beneficios, de que ujú. sea gratis, lo vas a lograr, Solamente me pagas si te beneficia. solamente o le devuelvo el dinero Ujú, las o garantías. exactamente como una serie de beneficios y de garantías que Ujú, le den a ese cliente como una confianza sí, de que con ese producto tú vas a solucionar una necesidad. exacto. Bienvenidos a Negocios al Descubierto. El día de hoy tenemos a César Augusto Parra, que está más preparado, como dicen por acá, que un yogur. Él es maestro en mercadeo, comunicación corporativa, qué montón de cosas. Yo más bien voy a empezar por qué te falta por hacer. Bueno, muchas gracias por esta invitación tan especial, Andrés. Sí. Bueno, yo creo que en esto del mercadeo y de las comunicaciones estamos aprendiendo todos los días, Ujú, especialmente en todo lo que tiene que ver con el tema digital. Todos los días estamos cambiando, ujú. el algoritmo está cambiando, en la pauta digital cambian todos los días las formas de vender, la Sí. forma en que el consumidor está atendiendo anuncios, Ujú. cómo están consumiendo las redes sociales. Entonces, pienso que el aprendizaje es de todos los días, Total. de esas plataformas, de cómo comunicas, de cómo lo haces y de cómo llegas al consumidor. La Ráfaga. Libro que te haya ayudado a evolucionar algún hábito. El enneagrama, Uy, lo va a leer. Instagram, TikTok o Facebook. Instagram, Ay, yo pensé que decir TikTok. Hábito que te gusta de ti. el deporte, Hábito que quisieras mejorar. la lectura, ¿Qué no repetirás? un trabajo presencial, Wow. ¿Efectivo o tarjeta? tarjeta, Tu último gasto innecesario. unas sábanas, Eso no es innecesario. Planear o improvisar. planear, Niños o mascotas. mascotas, Calor o frío. calor, Dulce o salado. dulce. Wow. Pero café sin azúcar. Bueno, ¿qué te hace a ti el día de hoy hacer todo este montón de cosas? ¿Por qué preparar tanto tu carrera? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te motiva? Bueno, hay algo muy importante y es que digamos que la cultura nos lleva a aprender, ¿cierto? Ujú, A que debes tener una carrera, a que ujú, debes prepararte en una universidad y todo lo demás. ujú. Pero hoy, digamos, lo que me ha llevado a tener todo este recorrido como comunicador, inicialmente como mercadólogo y ahora como experto en estrategias digitales en redes sociales, Ujú. es como una necesidad interior de conectarme con la sociedad, de aportar un granito de arena a los negocios, a las empresas que ya están muy realizadas y es como una necesidad de aportarle fortuna a esos negocios o a esos productos o a esos servicios, a esas iniciativas que hoy no están en las redes sociales. Qué bacano. Entonces es más como una motivación interna Ujú, que también me ha traído también mucha fortuna, ¿no? A ujú. través de mi idea de negocio. Qué bacano. Me parece muy interesante que nosotros asumamos unas responsabilidades tan grandes como ¿quién te dijo? ¿Cierto? ¿Quién nos dijo a nosotros, ve, anda a cambiar el mundo? Anda a cambiar la realidad de un montón de personas, ¿sí o no? Bueno, cuéntanos de tu negocio, de Outstop. Bueno, Outstop es una idea de negocio con una propia metodología que quiere dar un aporte integral a nivel de comunicaciones y de mercadeo, que ha Ujú, sido pues como mi formación. ¿Cuál es la diferencia, digamos, de lo que hacen muchos mercadólogos y de lo que hacen diferentes partners en este mismo tema de mercadeo digital? sí. Es que yo he creado mi propia metodología Ujú, y esa metodología trae consigo un apoyo a nivel de asesoría, a nivel de modelo de negocio, ujú, a nivel de la integración de
todo el tema de diseño gráfico, Oh. del mercadeo digital y de las redes sociales, como todo un entendimiento de lo que es el 360 del mercadeo. Qué bacano. Entonces, eso yo lo pongo al servicio de mis clientes Ujú, con una asesoría y un acompañamiento que va empaquetado. ujú. O sea, yo no ofrezco servicios Individuales. individuales. Ok. A diferencia pues de la pauta digital, que sí es un servicio muy puntual que ya muchos clientes lo necesitan, Sí. pero digamos que la diferencia mía está es en eso, en que yo no me concentro en muchas cuentas, sino que yo ofrezco es un paquete muy integral que va desde el desarrollo y entendimiento de ese negocio hasta la consecución de clientes o venta de productos, del branding como tal. Qué bacano. Y eso es, digamos, lo que me ha diferenciado y lo que me tiene muy cerca de mis clientes ya Claro. en estos casi 4 años de estar en el mercado. Qué bacano. Hay una cuestión con eso de los clientes y es que la gente quiere vender hoy, ganar hoy y ya. No pensamos en los siguientes años, cómo va a ser la siguiente década. Y quieren es vender, engañarte, ve, te vendo este vaso. No te voy a decir que se desmorona en 3 segundos cuando le echas agua o algo caliente, sino que quiero que me lo compres ya, para yo ganar ya, para poder consumir ya. Y me parece muy interesante que hayan personas como vos y como nosotros que queramos tener relaciones longevas con un cliente. ¿Cierto? Que el cliente esté tan satisfecho con nosotros que quiera seguir, que vea la utilidad, que vea el crecimiento, que vea que realmente somos como una sinergia, ¿cierto? Como un bailecito. Le das tú un paso, nosotros te damos este otro paso, ¿cierto? Muy bacano, muy interesante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Gracias, yo te grabo. Así lo mismo que dice Andrés, todos los clientes quieren ya, las ventas ya, pero de pronto no son muy conscientes que hoy en día este tipo de servicios requieren de conocimiento incluso del mercado, del propio cliente, y lleva tiempo llegar a una meta en específica de ventas, ¿cierto? No es así. Entonces, ¿cómo los haces ser conscientes a ellos de que eso no es de ya, sino que toma un proceso antes de llegar a una meta? Qué buena pregunta. Eso es una pregunta muy interesante Ujú. porque hay una realidad con los nuevos negocios, Ujú. sobre todo acá en esta ciudad, en Medellín, que tenemos una dinámica de emprendimiento súper especial, que es Sí. algo muy bonito que tiene esta región, y es que queremos empezar como negocios y arrancar con los negocios y con una fuerza muy grande. Y hay un punto con el que yo inicio siempre con los clientes, incluso antes de que sean clientes, y es la revisión del modelo de negocio. Ujú. Cuando tú revisas el modelo de negocio, cuando tú te sientas y miras tu producto con respecto a ciertas preguntas que tiene el modelo Canvas, que es el que yo uso, te haces ciertas preguntas que tú debes responder frente a ese producto o servicio. Ah, qué bacano. Entonces, tú te preguntas, ¿cuáles son mis recursos principales? Ujú. ¿Cuáles serían mis clientes? Ujú. ¿Con cuánto dinero cuento? Ujú. ¿Cuáles son las personas que me van a colaborar? ¿Cuáles son mis socios? Ujú. Ciertas preguntas que aterrizan ese producto a una realidad que muchas veces tú no la tienes clara. Total. Entonces, cuando tú te haces esas preguntas y ni siquiera tú has entendido ese negocio, ayudas a organizarle al cliente sus ideas, Ujú. porque finalmente, o puede que venga siendo exitoso de una manera muy improvisada, que Sí. también se vale, ¿por qué no? Pero también te organiza a nivel digital, porque tú a nivel digital tienes que subirte a la plataforma, pero tienes que subirte entendiendo Exacto. qué es lo que está pasando en la realidad y en digital cómo te vas a mostrar. Sí. Entonces, en esa realidad, cuando ya tú ves esa foto y encuentras que no tenías tan clara la situación, ya el cliente se pone en una posición donde dice, bueno, debo esperar en estas cosas, mi presupuesto está más bien apretadito, Ujú. quiero iniciar, pero entonces vamos a arrancar fase 1, fase 2, fase 3. Ujú. De esa forma ya el cliente empieza a entender que también los modelos digitales requieren de una disciplina, de una atención, requieren de muchos recursos que Ujú. antes no estaban claros dentro de su modelo de negocio. Entonces es de la forma en que lo logramos hacer, entendiendo ese negocio. Súper. Hay una palabra muy tesa que yo creo que no había entendido muy bien y tal vez no la seguiré entendiendo hasta que la profundice más, y es la palabra estrategia.
Hay un personaje actualmente que sigo, se llama Alex Hormozzi. Yo le llamo mi pastor de negocios. Dice que la estrategia es simplemente priorizar, porque no tenemos recursos infinitos. Puedes hacer cualquier cosa, pero no todas las cosas al mismo tiempo. Entonces tienes que escoger una. Y esa una tiene que estar alineada con tus recursos, con tus capacidades, con tus objetivos. Y no puedes hacer todo lo que implique eso. Tienes que priorizar qué vas a hacer primero y qué efecto tiene eso, qué vas a hacer segundo y qué efecto tiene eso, para alinear todas tus acciones hacia ese mismo propósito. Y que no quedemos como algo que yo le llamo la línea peluda, que es que empiezas a hacer algo y te vas por este lado y terminas haciendo otra cosa y te vas por este lado y como que nunca encuentras un flujo directo hacia tu objetivo, sino que te empiezas a diversificar. ¿Vos qué pensás de eso? Pues está como alineado a lo que acabas de decir, pero... Está completamente alineado con lo que dice este autor. Yo diría que la estrategia, si nos vamos también a lo digital, es primero pasar por esta parte del modelo de negocio y después empezar a priorizar en lo que tú quieres. Porque muchos clientes quieren verse importantes, quieren verse grandes, quieren tener presencia digital, quieren tener un movimiento en redes sociales de contenidos, quieren vender, que es o quieren llegar a un propósito a través de ese mercadeo. No todos quieren vender, otros quieren, por ejemplo, conseguir candidatos para su negocio. Entonces, es ver qué es la prioridad dentro de ese proceso, de ese objetivo que tú tienes comercial. Qué bacán. Entonces, yo diría que hay algunos negocios que indudablemente necesitan vender, sea porque tengan inventario, sea porque quieren dar a conocer el producto, pero necesariamente cuando tú tienes una idea de negocio, un producto que apenas está empezando, al menos en lo digital, tú primero lo tienes que dar a conocer. Claro. Y ese producto tú lo tienes que lanzar como lanzas cualquier otro producto para ver si tiene salida o no. Esa es una realidad como también. Meter los deditos en la piscina a ver qué tan fría está. Exactamente. Y como estamos llenos de información y estamos llenos de productos y ya las personas tienen algún conocimiento de cómo funciona todo este tema digital, ya no es tan fácil vender como antes. En este bullicio de contenido que tenemos constante. Y los colegas y todos los que trabajamos en este tema de mercadeo digital, sabemos que ya el cliente tiene un conocimiento y está saturado de información. Entonces, consume. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mostramos ese producto, lo entregamos a la sociedad, miramos cómo se comporta y de acuerdo a cómo se vaya conociendo ese producto, vamos obteniendo data de ese lanzamiento y con toda esa información que vamos teniendo de las personas que van interactuando, que van funcionando, que lo vieron, que de las ciudades donde estuvimos geográficamente, a partir de ahí vamos haciendo ya una venta de un producto, pero porque ya las personas lo conocen. Entonces, parte de esa estrategia es da a conocer tu producto. No lo puedes vender ya, no lo puedes lanzar ya, porque como puede ser muy efectivo, pueda que no. Exacto. Si tú estás haciendo un negocio al tipo de lanzar la moneda, voy a lanzar la moneda a ver cómo me va. No, analizar, obtener datos, mirar cómo puedes empezar. No te metas a 1000 productos de una. Empezar con una idea. Yo digo que actualmente empezar un negocio debe ser como eso, lo que tú dices, de hacer pruebas, a ver cómo reacciona el público y empezar a reaccionar a partir de ahí. No lanzarnos de cabezas a lo que sea, no, es que yo tengo fe de que esto va a funcionar y ¡fum! Y llegamos a un charco vacío, ¿cierto? ¿Qué tanta agua hay en ese charco? Exacto, y eso le está pasando a muchos comerciantes hoy, que por ejemplo los que hacen dropshipping. Los dropshipping, nosotros fuimos de esos. Exacto. Traen contenedores de productos, de cantidades de productos, porque creen que ese producto es el que va a ser. Ese producto es juepucha, súper ganador y pueda que el producto lo sea y que se venda en otros países, como los cosméticos, como juguetes, accesorios para dama, bueno, en fin, traen contenedores y resulta que cuando lo tienen acá, tienen 1 o 2 contenedores. Millones de pesos invertidos. Millones de pesos, algunos miles. Miles de millones de pesos. Y resulta que esos productos no tienen salida. O ya se quemó la etapa. Si detectaste la ola, muy probablemente ya vaya en decaída. O ese producto que se vendió muy bien en México, en Colombia resulta que no tiene salida.
Entonces, son muchos temas de analizar Sí. en este tema de mercadeo, y es muy importante que la persona esté muy convencida de que, al menos en los ambientes digitales, Ujú, tú puedes salir a vender lo que tú quieras, ujú, pero también necesitas esfuerzos offline ujú. que te ayuden a soportar la venta de un producto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un e-commerce, Ujú. tengo todos los productos, supongamos, de cosmética, Ujú. yo tengo también que entender que el background de ese producto o de esos productos requieren de una logística, de una persona que me va a ayudar a convertir a mí los clientes, Ujú. que necesito llegar a tiempo, hay servicios que debo tener claros, que necesito tener un inventario, o sea, un sinnúmero de cosas que se pueden hacer a baja escala, pero que las debes tener claras en ese momento de ir a vender ese producto, Exacto. de que tienes que salir a la calle, de que hay otros canales offline que debes usar y soportar para tu estrategia digital. Exacto. Entonces es como un ecosistema que Sí. uno va armando, que se va armando poco a poco a medida que tus ventas van creciendo, Sí. pero que necesitas entender esa parte para que no salgas al mercado cuando ya hay una competencia, cuando ya hay un clima de servicio al cliente que ya está planteado en el comercio, al que tú ya debes satisfacer en algunas necesidades básicas de ese cliente. Claro, es muy interesante todo esto, sí. Definitivamente necesitamos ser más científicos al respecto y menos intuitivos, ¿cierto? Porque mucha gente se basa en la intuición. Ay, yo me siento como que hoy debería hacer tal cosa. Y esa intuición nos está llevando más a apostar que a realmente invertir, que fue algo que estábamos viendo ayer. ¿Cuándo sabes que estás invirtiendo y cuándo sabes que estás apostando? Que no metas más de lo que tú debes meter en un negocio, porque si te quedas sin ese negocio, sin ese dinero, sin ese recurso, te vas a quedar en bancarrota. Entonces, no inviertas más de lo que necesitas en los próximos 4, 5, 6 meses, que si pierdes eso no te vas a quedar muerto, ¿cierto? No te vas a morir de hambre, no te vas a quedar sin casa. Cuida tu vida básica y seguir adelante. Yo tengo allí una opinión sobre el tema de las inversiones. Ujú. Cuando tú tienes una intuición que tú sientes que eso que tú quieres hacer, que eso que tú quieres lanzar al mercado, que tú sientes que es una idea ganadora Sí, y que tú la quieres poner a prueba al mercado, o que vienes haciendo pinitos y eso está funcionando muy bien, tú debes mirar esa inversión, cómo la aplicas, exacto. cómo organizas esa inversión Ujú. para que las cosas te den, para, digamos, como que el desarrollo de lo que tú quieres se dé en el tiempo y darle un tiempo a esa inversión. Exacto. Es decir, si yo digo, bueno, yo voy a lanzar mi marca, pero entonces necesito comprarme esta plataforma, necesito comprarme estos equipos, necesito tener el mejor celular, bueno, no sé, necesito tales cosas. Sí, Esa inversión, ¿cómo la vas a programar y en qué tiempo le vas a dar a esa inversión Exacto. para que funcione? esa es la diferencia. Esa es la diferencia, porque muchas cosas de la intuición, yo soy una persona muy del sentir, Sí, van por ahí. exacto. Pero además, ¿qué necesita esa inversión, Andrés? Necesita tu atención. Ujú. Necesita de tu completa atención, Como una y plantica. foco Como cultivar esa plantica. para que eso que tú sentiste Ujú. se dé. Exacto. No es solamente invertir No, y ya, tirar porque espaguetis a ver si pega. eso, A ver se si me te quedaron pega. los equipos, se me Ajá. quedó el mejor celular, se me quedó... Me toca venderlo por menos precio. me toca venderlo por menos precio. Entonces hay algo que va unido a esa inversión, que es el foco y el tiempo que tú, como emprendedor o lo que sea, o nuevo modelo de negocio de tu compañía, Sí, requiere para eso, para que eso se dé. Y con seguridad se da. exactamente. Esa es la parte científica que yo hablo. Aplícale el método científico a tu intuición. No solamente cree en tu intuición y síguela, pero hazla funcionar. Métele el Hazla método funcionar y es de todos los días. Exacto. Y equivócate y vuélvete a equivocar y sin sentir temor de eso, porque... Yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para eso, sirvo me para fue eso. mal. O la gente que no es emprendedora te dice, ¿Sí ve? bueno, ¿Sí ve? Yo le dije. bueno, listo. Nos pasa a todos, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. ¿Cómo estás para el trago? ¿Te gusta beber?
Me gusta la cervecita. La cervecita. Pues nosotros hoy preparamos un cóctel. Nosotros no tomamos, pero preparamos este delicioso cóctel. Huele rico. Se decepcionó. Está como bien decantado este trago. Y son unas preguntas que hemos preparado aleatoriamente para ti. Entonces, si decides asumir el reto, tómate el primer trago. Bueno, vamos a ver. Tan, tan, tan. ¿Cómo encuentras el balance entre ser innovador en tus estrategias digitales y mantener una consistencia de marca? Bueno, esto pienso que la innovación viene de cada producto, de cada idea. Ujú. Porque cada marca, cada producto, cada idea de negocio viene con algo de la personalidad Ujú. de lo que esa persona o ese grupo de personas quiere impregnarle a ese producto o a esa idea de negocio. Claro. Entonces, digamos que la innovación viene de indagar qué es lo que quieres comunicar, Ujú. ¿cierto? Y la innovación va mucho en cómo lo dices, cómo lo expresas, Sí. cómo lo vendes sin vender, Ujú. cómo logras que ese producto se quede en la mente de las personas, Sí. cómo logras que eso resuene Ujú. hasta que tú llegues a una venta o llegues al objetivo comercial que quieres con eso. Entonces pienso que ya cuando tú entiendes eso y logras entenderle a tu grupo o a esa persona, a ese cliente, Ujú. qué es lo que quieres comunicar, ya eso se va en la etiqueta del producto, se va en el diseño gráfico, se va en la historia, se va en ese post que vas a hacer o se va en ese anuncio que va para las redes sociales. Ujú. Entonces pienso que la innovación está todos los días en cómo tú logras entender a ese cliente y lo pones bonito en diseños Claro. gráficos, en historias o en lo que cualquiera de los canales que tengas para comunicarlo. Súper chévere. Ese vender sin vender es una cosa que muchas veces no entendemos como negociantes, que queremos, obviamente tenemos la necesidad. Pues si empezamos algo es porque tenemos una necesidad y queremos aplicar algo que nos gusta, nos apasiona. Pero a veces, por ejemplo, nosotros que queremos ayudar a nuestros clientes a vender, eso es lo que nuestros clientes no entienden. No entienden que no es cómpreme esto, sino ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Andrés y vendo esta cosita por acá. Y cuéntame de ti, ¿a ti qué te gusta? ¿Te sirve esto? ¿Y qué más? ¿Y qué haces los fines de semana? Esto está para vender. Ah, sí, no. Yo, por ejemplo, me gusta mucho como esa estrategia, como yo te doy, me intereso en ti y si te gusta, mira, por acá tengo una cosita para vender. ¿Cierto? Así como que lo estoy viendo últimamente, como que no necesito que me compres, pero si tú quieres y sientes que esto te sirve, cómpralo. Sí, y ahí hay algo con eso que también los mercadólogos lo han venido entendiendo Ujú. y es que la gente no quiere que te vendan nada. Sí, en las redes sociales, No. ¿para qué estamos? No me venda nada que no le voy a comprar. Solamente estoy mirando, déjeme tranquilo. Solamente estoy mirando, déjeme tranquilo. Es más, ni me venda. Exacto. Entonces, ahí está la tarea que tienen los mercadólogos hoy, es cómo tú le creas todo un ambiente a esa persona inicialmente para que conozca o solucione algo, una necesidad, le dé solución, cubra una necesidad Sí. de ese cliente, pero sin decirle que tú tienes el producto que te va a solucionar Ajá, eso. exacto. Ahí está la, digamos, como el meollo del asunto de cómo lo haces para ofrecerle un sinnúmero de beneficios, de que sea gratis, de que lo vas a lograr. Solamente me pagas si te beneficia. Solamente me paga o le devuelvo el dinero. Las o garantías. Exactamente, como una serie de beneficios y de garantías que le den a ese cliente como una confianza Sí. de que con ese producto tú vas a solucionar una necesidad. Exacto. Esta persona que yo menciono, Alex Hormozzi, casi lo menciono en todas las conversaciones que tengo. Hasta soy fastidioso con eso. Pero este man dice, y lo aplica, que es lo peor. O sea, él no solamente te dice, te lo aplica y te lo demuestra. Ya ha publicado 2 libros. El primer libro fue Oferta de 100 millones. Básicamente es una oferta que es, tú te sientes estúpido al decir que no. Él te va a decir, ve, quiero multiplicar tus ventas por 1.000 millones, no sé, pues siendo exagerado. Solamente me pagas si logras esa cantidad. Wow. Es más, estoy vendiendo mi libro por 99 centavos en Kindle en Amazon. O sea, es lo mínimo que me permite Amazon venderlo.
o puedes ver el curso gratis de Yo Hablando en Video de todo este libro. Y cuando tú tengas con qué pagar, implementes mis métodos y tengas una empresa que ya produce $1 millón al año, llámame y yo voy a invertir en ti para llevarla al 30 millones. O sea, que a él ya no le interesa que tú le compres su libro, su curso, sus videos. Además es altamente simplista. Entonces él te entrega solamente lo que tú necesitas. Entonces básicamente te está diciendo, llega hasta donde necesito que llegues y de ahí yo te ayudo. Qué cosa tan interesante, ¿no? Muy interesante porque también te abre, digamos, como un punto de gratitud, Ajá. que muchas veces las compras se dan por eso. Es cómo me ayudaste, cómo me diste la información, requiere un poquitico más de eso Ujú. y te compro tu producto Exacto. por un costo bajo Ajá. o por el costo que tú le pongas también. Exacto. Es muy teso de esa parte de yo estoy tan seguro de mi producto o de mi servicio que sé que funciona y estoy tan dispuesto a ponerme a prueba que si no estás satisfecho, entonces no me pagues. O incluso están diciendo, trabajo contigo gratis hasta que lo logremos. Son cosas que, por ejemplo, para mí me cuestan pensarlas porque además tenemos la obligación inmediata, tenemos que pagar los servicios, tenemos que comer, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo nos ponemos en una situación en la que no necesitemos ese ingreso inmediato? Y nos enfoquemos en hacer resultados grandes, gigantes, inmensos. Hay una cosa que dentro de lo que yo trabajo, Ujú. que está muy relacionada con eso, es que al cliente le gustan los regalitos. Claro. Y dentro de lo que nosotros hacemos, todo vale. Ujú. Hacer los diseños, hacer una historia, comunicar esto, que hacer un diseño gráfico, que hacer un video, pero entonces recortarle, hacerle la edición. Muchas cosas que el cliente necesita, Ujú. o una asesoría, o te hacen una pregunta sobre algo que tú conoces muy bien, Sí. pero que no está, digamos, dentro del paquete, Sí. supongamos. Cuando tú logras solucionarle un problema de forma inmediata, Ujú. cuando tú le das esa palabra de asesoría en un momento donde necesitaba tomar una decisión en una reunión, Sí. donde tú solucionaste lo que fuera, porque está dentro de tu poder y tú lo puedes hacer y rápidamente lo puedes solucionar, son temas de, digamos, como de relacionamiento y gratitud que el cliente valora y va construyendo una relación que no te permite que te dejen con mucha facilidad. Exacto, exacto. Es Y si te construir. van a dejar, fue pucha, lo tienen es que pensar, porque, ¿Quién más? porque es como ese valor agregado, es algo que no estaban esperando, Ujú. pero que solucionó algo en un momento indicado Sí, y que no tiene nada que ver con la parte transaccional. exacto. Y es algo que la gente valora muchísimo dentro del trabajo, o al menos lo que hacemos en nuestra idea. Sí. Entonces, es muy bonito porque eso construye también fortuna. Claro, claro. Fortuna para ellos como fortuna para ti. Exacto, eso es algo que la gente no ve. Quieren el beneficio inmediato y no ven cómo una relación fortalecida se convierte en una cosa multiplicadora. Y esa mentalidad lineal de yo hago hoy una cosita, mañana otra, mañana otra, y mañana otra, y recibimos una cuantía fija, exacta, no multiplicadora, básica. Entonces pensamos en mañana, 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 lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y nunca subimos por encima de 2. Hay una cuestión que escuché en estos días, pues aquí saliéndome del tema porque yo soy así, una ecuación matemática. Si tú multiplicas un número por encima de 2 al cubo, cada vez que lo hagas se va a ir cada vez mucho más alto. O sea que si tú haces el doble o más del doble de tus esfuerzos, cada reacción va a ser multiplicadora. Pero por debajo de 2, cada reacción va a ser cada vez menor. Y haces más y haces más y vas a tener que seguir haciendo más y más y más porque no estás logrando suficiente impacto. Le llamamos el momentum o el impulso, esa fuerza que haces y multiplica. Si tú te enfocas en la parte equivocada de esas acciones, vas simplemente a sumar y no a multiplicar. No es lo mismo 1 más 2 más 3 más 4 que 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿cierto? Ese crecimiento es exponencial. Eso a mí me
Tal vez por eso tuve la cirugía de cráneo hace ya casi 2 años. Para mover la cosa, vamos a la siguiente pregunta. Entonces, Seguimos vamos con el cóctel. con el coctelazo. Si te estás emborrachando mucho, me decís porque tampoco queremos salir de aquí ya mal. estoy embriagado. Ya estoy embriagado. Bueno, ¿cómo logras equilibrar tu vida personal con la demanda constante de estar conectado y activo en las redes sociales? Esta es una pregunta Retadora. muy retadora. Bueno, esto ha sido un balance porque sin duda yo tengo que estar conectado en las redes sociales permanentemente, a través de diferentes plataformas, a través del computador Sí. o del celular. Tengo que estar permanentemente en esto. Entonces, de la forma en que he venido trabajando este asunto es teniendo un tiempo para todo. Sí. Programando. Yo soy una persona muy disciplinada, Qué bacán. soy muy responsable, entonces le doy prioridad a las responsabilidades Claro. que al entretenimiento. Ujú. Debo confesar que me encanta TikTok. Es que TikTok. TikTok es una locura. Ujú. Puedo pasar horas en TikTok como muchas personas entretenido. Ujú. Ojo con eso. Ojo que TikTok eso es lo que quieren, que estemos Eso es- muy ese es el entretenidos en cosas en las que no debemos estar entretenidos. Sí. Yo estoy hablando mucho de cambiar nuestra postura de consumidor a productor. O sea, cambia el switch. Si estás consumiendo mucho, piensa cómo vas a producir, cómo vas a crear. Entonces, como me gusta TikTok y como no, digamos, es un espacio de entretenimiento que tengo mi hora para TikTok. Entonces, como tengo mi hora para meditar, tengo mis 2 horitas, saco 2 horitas para TikTok. O sea, Esto que es más importante TikTok que meditar. Es la Meditar, balanza. meditar está en mis actividades más importantes. Tengo mi actividad para el gimnasio. Súper. Me encanta todo el tema deportivo de alimentación. ¿Cada cuánto entrenas? Entreno 5 días a la semana Seguidos. seguidos. Ok. Por 1 hora tengo pues mi sistema de alimentación y de entrenamiento. Qué bacán. Y a lo que voy es que tengo el tiempo para todo, dándole la mayor prioridad a todo lo que tiene que ver con el trabajo, Claro. con las responsabilidades, con las entregas, con las ventas, con todo lo que tengamos sobre la mesa. Sí. Y así es como lo organizo. Entonces yo a eso le llamo el tiempo del no tiempo. Sí. Porque cuando tú estás enfocado en las actividades, sabes que tienes tiempo para todo, tienes tiempo también para tu Todo pareja, ocupado. ya es algo que vas disfrutando en cada uno de los espacios y no dejas que te vayas. Porque es que, digamos, para mí es muy fácil estando trabajando en redes sociales permanentemente y en el celular, que entonces entro a ver una cuenta. Ah, hijo de madre, y entonces me apareció el no sé qué, y el man en el gimnasio, y entonces con los tips de no sé qué, y se empieza uno a ir. Entonces cuando menos piensas, ya llevas 10 minutos y entonces eso, como tener ese foco, un poco de disciplina, Sí. disciplina con el tiempo, y tienes tiempo para todo. Sí. Entonces yo le llamo el tiempo del no tiempo, pero tiene que ver mucho más con la disciplina y con la responsabilidad Sí, sí. de atender lo que tú tienes que atender. ¿Qué herramientas utilizas para manejar tu tiempo? ¿Tienes alguna en particular o es mental? Pues básicamente Google Calendar. Ok. Esa es como la mejor cita. Todo va para Google Calendar, todo lo organizo desde ahí, genero reuniones. Qué bacán. Eso también te va dando algún nivel de seriedad dentro de lo que haces. Sí. Y cuando eres emprendedor, aún más. Sí. Tú tienes un esfuerzo, tienes que tener un esfuerzo adicional frente a tus actividades y frente al estar, digamos, libre de manejar tu tiempo. Exacto. Eso no es tan verdad. Tú tienes que trabajar más en eso que tú quieres, en esos resultados que tú quieres dar. Sí. Entonces, va como por ahí, organizar las prioridades, con qué empiezo primero, para que no entres en esos periodos de procrastinación, que es a lo que el entretenimiento nos lleva, que es estar entretenido, ¿no? Incluso no hacer nada a veces. Se levanta uno y, uy, no quiero. Pero de todo el mundo hay que hacerle. Hay una cuestión que se llama, pues yo he escuchado muchas versiones, muchas teorías, porque también me interesa mucho esto del manejo del tiempo, porque no he podido. Y hablan, en Estados Unidos se habla un término de tragarse el sapo. Tragarse el sapo se refiere a lo maluco primero. Haz lo maluco primero.
¿Tú cómo inicias tu día en ese aspecto? ¿Empiezas por algo motivante, algo que te gusta, o empiezas la cosa más difícil primero? ¿Cómo gestionas esa rutina diaria? Sí, yo trato de hacer lo más difícil primero. Ujú, Por ejemplo, el escribir en inglés. ujú, Para mí tiene una dificultad, ujú. pues es una dificultad mayor. De hecho, en el negocio todo lo que va en inglés se cobra mucho, Claro. mucho más alto Sí. que lo de español. Generar, por ejemplo, un cronograma de un mes en inglés, Ujú, con todas las ideas a desarrollar en tanto, por ejemplo, en historias, en posts, en reels, en lo que va ahí, y que eso tenga un sentido con el negocio, con las temporadas, Sí, es a mí lo que más me cuesta trabajo hacer. claro, claro, Y yo empiezo por por ahí. ahí. Muchas veces las personas dejan lo difícil para lo último o lo olvidan. Lo dejan por allá nunca. No, lo difícil no, eso nos va a quitar mucho tiempo. De hecho, entre nosotros es una conversación constante. Porque a mí me gusta mucho hablar de cómo vamos a hacer las cosas, qué efecto tiene lo que hacemos. Y a veces uno entra en evitarlo porque realmente es muy maluco. Y a veces las conversaciones de nosotros se extienden y se extienden porque son términos muy complejos de digerir. Estamos tratando de romper esquemas que nos han metido por cultura, educación, familia, hasta nuestras propias preferencias. Y queremos deshacer. Muchas veces entonces decimos, bueno, tenemos un cliente, tenemos que atenderlo ya o ya. Entonces yo siempre trato que las ofertas que nosotros le hacemos a nuestros clientes sean, por ejemplo, al cliente que tenemos actualmente le prometemos 16 piezas al mes. Un podcast, 16 piezas al mes. Y nosotros le entregamos 36. El mes pasado le entregamos 42 piezas. O sea que estamos publicando diario piezas del Diario. podcast. Exacto. Espectacular. Entonces, pero también nos encargamos de que esa producción sea más rápida, que no tengamos que estar todo el día moviéndole la palanquita, moviendo y moviendo la palanquita. Todos los días tenemos que estar ahí pegados del molino y nunca le ponemos un motor a ese molino para que se mueva solo, ¿cierto? Entonces en este momento estamos tratando de utilizar herramientas que nos permitan hacer más, pero trabajar menos para poder tener más clientes o más tiempo para nosotros y analizar esa estrategia, qué estamos haciendo, cómo lo mejoramos, Ujú. ¿cierto? Cómo expandimos esas acciones multiplicadoras. Muy bacano todo esto. ¿Algo para agregar? ¿No? De pronto algo que nos haya hecho falta. ¿No? Seguimos con la siguiente. ¿Cómo estás vos? Yo estoy súper bien aquí. Excelente. Aquí encantado. Sí, esa es la idea, que te sientas cómodo, que no sientas presión. Bueno, Mm. ¿cómo crees que las redes sociales están cambiando la forma en que interactuamos como sociedad y qué responsabilidad tienen las marcas en este cambio? Ujú. Esta es una opinión personal, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿cómo creo que las redes sociales están cambiando la forma en que interactuamos? Pienso que de alguna forma ese cambio está siendo muy negativo, Ujú. especialmente porque este tipo de interacciones de uno a uno, de la forma en que nos relacionamos, en que conversamos, Sí. se está traduciendo a las interacciones en redes Pues, sociales. sí. De hecho, mucho de lo que miden las redes sociales son interacciones. Ujú. Y si no tienen interacciones, pues digamos que Irrelevante. es irrelevante o está siendo irrelevante. Entonces pienso que el ser humano particularmente está dejando de interactuar o de relacionarse o de conversar como lo hacíamos antes y que le da un toquecito especial y de humanidad a esa interrelación. Ujú. Pienso que es negativo en esa forma. Claro. Si lo veo desde el punto de vista de mercadeo, es espectacular Ujú. porque tienes forma de medir Sí. esa interacción, tienes la forma de crear una marca, subirla, hacerla productiva, vender, de que los negocios tengan opciones diferentes al offline de vender un producto. Sí. Te da la opción de que conozcas y te hable el espectro informativo. Ujú. Ya tú decides en ese espectro qué quieres consumir Sí. de esa información y es maravilloso todo lo que puedes encontrar si sabes seleccionar
la información que estás teniendo de redes sociales. Súper. Entonces, eso es en la primera pregunta. ¿Y qué responsabilidades tienen las marcas en este cambio? La responsabilidad es que seamos genuinos, que seamos responsables con lo que estamos comunicando, Sí. que es algo que hoy vemos muy permeado en los medios de comunicación, por ejemplo, que ya la gente también lo identifica y los que no lo han identificado, yo los invitaría a que observen sobre qué línea de información está llegando todo lo que estamos consumiendo Sí. y que seamos muy críticos con esa información que estamos recibiendo de los medios. Ujú. No solamente recibir y decir, ay, sí, fue por ahí este político, tal cosa. Ujú. Es cómo recibes tú esa información, de dónde viene, para que tú puedas tener criterio frente a esa información. Entonces, Sí. la responsabilidad viene también de qué estamos comunicando y qué puede permear con esa información a los miles de usuarios que tienen las redes sociales. Ujú. Súper. Ahorita me escapó una pregunta que te iba a hacer. ¿Tú estás trabajando solo o tienes un equipo? Yo tengo un equipo de Ok. trabajo. ¿Cuántas personas? Somos 2 personas que están en diseño gráfico, Ok. yo que estoy al comando, Sí. y tengo 2 especialistas, uno en Google y otro en Meta Ads, con los que hacemos todas las estrategias digitales y de ventas. Wow. Somos Súper bien. en total 5 personas. Oh, un equipo. Todos en Bien montado. remoto, todos en sus trabajos, en sus Ujú. países donde se encuentren, Ujú. muy juiciosos, disciplinados, creativos, Ujú. todos son personas jóvenes y sobre todo con mucha hambre del tema digital, Qué muy bacán. conocedores, muy expertos. Esos son las personas que integran Outstop. Súper bacano. ¿Tú estás muy involucrado en la operación o estás más como desde el punto de mover fichas? 100% en la operación. Ok. Hasta el momento no me he podido desligar y digamos que no es lo que quiero hacer. Sí, no, es tu decisión también, ¿cierto? Sí, porque digamos que lo que yo le impregno a las actividades que realizamos y a los resultados es mucho de la atención que yo te decía de que hay Sí. que ponerle a los negocios. Ujú. No puedo dejárselo todo a los chicos. Claro. Hay partes que hay que conectar, o sea, hay que interconectar la marca, lo que decimos, las ventas, las conversiones, las personas que están tras bambalinas, hablar, preguntar, hacer las preguntas que son necesarias para que todo funcione. Entonces, digamos que mi labor es de integrador Qué bacano. dentro de lo que hacemos. Qué bacán. Bueno, vámonos. Vámonos, que esto está muy interesante, muy cargado. Bueno, próxima pregunta. Ah, no, eso es de otra parte. Eso debe tener derechos de autor. No usemos eso. ¿Cómo mides el éxito de una estrategia en redes y cuáles métricas consideras más importantes? Bueno, cómo mido el éxito de una estrategia en redes depende mucho de cuál sea el objetivo que tenga nuestro cliente. Ujú. Por ejemplo, si son las ventas, pues cuál va a ser esa conversión entre presupuesto que invertí Ujú. versus las ventas, Ujú. ¿cierto? Ese sería un indicador de ventas. Ujú. Por ejemplo, de una campaña de branding, Ujú. ya tenemos muchas formas a través de las redes sociales de medir cuánto está impactando tu branding en digamos como el rating en las Sí. redes sociales. Ya eso ya lo podemos medir a través de Meta, por ejemplo. El alcance. Si estamos llegando a muchas personas Ujú. y eso en ese alcance se convierte en mensajes o se convierte en recordación, Ujú. hay ya formas a través de las plataformas de medir cómo está ese alcance y cómo se están haciendo esas conversiones. Ujú. Entonces digamos que hay muchos indicadores. Hoy Meta, por ejemplo, maneja un sinnúmero de indicadores de Ujú. costo por clic, de la conversión, de cuántos mensajes, de si me llegaron 20 mensajes, cuántos los convertí. Sí. Entonces, el éxito depende mucho de la estrategia que se haya planteado Ujú. o de cuáles sean los objetivos que tenga cada negocio de conversión.
Sí. ¿Y cuáles métricas consideran más importantes? Va como en la misma línea, Ujú. ¿cierto? Si son ventas, es cuánto vendí versus el presupuesto que invertí. El retorno en la inversión. Exacto. Y la labor de nosotros como mercadólogos o como generadores de leads Ujú. o de tráfico Sí. es cómo mejoramos la inversión de tus anuncios frente a lo que está, digamos, en la subasta del día a día Del de las costo por redes. clic, sí. Entonces, si se me está subiendo, entonces, ¿cuál es mi éxito? Mejorar esos costos Ujú. por clic o por mensajes o por interacciones, etcétera, etcétera, o crecimiento de seguidores frente a lo que están pagando el resto. Ujú. Entonces, es, digamos, como la magia que tenemos los que estamos detrás y el reto diario, porque muchas personas como tú están buscando que ese costo sea Claro. más bajo. Entonces, ahí está Ujú. como la estrategia. Entonces pienso que todas las métricas son importantes siempre y cuando tengamos claro Sí. como negocio qué es lo que queremos. Exacto. Muchas veces la gente se enfoca en una métrica y se empecina con esa métrica y se queda y se queda y se queda. Las personas dicen, ay, no, pero es que mi anuncio no se está reproduciendo. Que porque montamos un anuncio y nos gastamos 200.000 pesos en una semana o en un día, dependiendo de la estrategia que tenga cada quien. Y dicen, ay, no, pero es que apenas está teniendo 3 segundos de reproducción o ni siquiera llega a los 3 segundos de reproducción. Y están pensando que es que la culpa es de la red, del algoritmo, y no están pensando en el contenido que están creando. ¿Cierto? Que si no lo quieren ver es por algo, ¿sí o no? O no es la plataforma O no para es la eso, plataforma, exacto. que es lo que habría que mirar, porque sin duda hay que estar en todas las plataformas, en este Ujú. caso pues en particular, pero si no lo estás haciendo en la plataforma donde te pueden escuchar, por ejemplo, donde te Ajá. pueden ver, o no estás haciendo dentro de tu estrategia o invirtiendo para que ese producto se vea más, Sí, pues no lo vas a alcanzar. exacto. Y hoy se pueden viralizar los productos que sobre todo tienen entretenimiento, Ujú. pero los que no, y digamos que ese es el recurso que nos da Meta, que nos da Google, que nos dan todas estas plataformas, Ujú. es el de invertir Sí, para que te vean. exacto. Justamente esas personas que quieren ver ese producto. Ujú. Y ese es el negocio y sin duda Sintonízalo. lo tenemos que entender, porque Ujú. si estás en redes sociales es una parte muy importante que tienes que tener en cuenta. Súper bueno. Tu inversión. Total. ¿Quieres que te vean? Invierte. Invierte. Muy bacano. Bueno, yo creo que le va a ceder el paso a alguien más. Cata quiere tomar el mando, Laura quiere tomar el mando. Antes al contrario, si dices que no, lánzate, clavado. César es una maravilla interlocutor, no, Sí, pero no se prepara mentalmente. no, pero no tienes O sea, tenemos también que prepararnos para la... ir en contra de lo que no queremos, ir en contra de lo que no Digamos que yo queremos. estuviera. Entonces, ¿cuál sería la otra opción? Macarena. Terminamos este podcast. Macarena viene a entrevistarlo. De hecho, estoy hablándole sobre el trabajo a Macarena, porque ella no entiende por qué tenemos que encerrarnos nosotros y ella tiene que hacer otra cosa ahora que está en vacaciones. Claro. Entonces yo le digo mucho que es que necesitamos pagar por todo, necesitamos pagar por la casa, por la comida, todo nos cuesta. Entonces ella, como no ve lo que está detrás, se desconectó. Bueno, yo soy un poco más simplista y cortante. Andrés se extiende mucho. Él es un talentoso para hablar 16 horas seguidas es capaz. Yo soy muy puntual. Al punto. Al punto, sí, yo en producción de conversacional. Vamos a continuar. Andrés se tuvo que ir. Vamos a continuar con César. Bueno. Cogiste dos ahí. Cogí dos. ¿Qué define para ti el éxito en un negocio y en una persona? Bueno, ¿qué define para ti el éxito en un negocio o en una persona? Pienso que lo habíamos hablado ahorita en la conversación. El éxito en un negocio es el enfoque de ese negocio. Cuando tú entiendes muy bien tu negocio y lo estructuras, lo tienes claro dentro de todo el ecosistema que ese negocio requiere y enfocas toda tu energía en hacerlo posible, es la mejor forma de que un negocio sea exitoso. Cuando tú le pones la energía, lo entiendes, comprendes, sabes que tienes que hacer inversiones, que lo puedes hacer por fases, que puedes empezar por el 1 y terminar en el 10 e ir creciendo, ir movilizándote frente al negocio y las necesidades.
y siento que eso le pone el éxito a cualquier tipo de negocio. Y si uno sabe para dónde va, hasta dónde va a llegar, por ahí también se puede medir. O sea, muchas veces empezamos un negocio sin saber para dónde vamos. Pero como decías con las cargas de dropshipping, en cargas grandísimas de mercancía y luego no saben qué hacer con ella, porque no hicieron una planeación es redundante, no hicieron una planeación adecuada y se quedan con la mercancía ahí posiblemente. Ahí quedaron derrotados. Así es. Pero si saben para dónde van, inmediatamente podrán resolverlo. Exactamente. Lo mismo pasa con las personas, que aquí está también incluidas las personas. Cuando tú como persona entiendes cuál es tu propósito como persona y te has preguntado sobre ese tema, empiezas a fluir de una manera impresionante en todos los ámbitos de tu vida, porque tú tienes un foco en algo que trasciende las actividades que normalmente en el sistema tenemos. Entonces, es muy bonito y eso te lleva al éxito en mi concepto a cualquier nivel, sea a nivel de que tú quieras llegar a una empresa y trabajar allá, o como emprendedor, o simplemente como persona en la forma en que te relacionas y creas tus relaciones. Cuando tú tienes un propósito que va más allá de lo superior, tu vida fluye de una forma increíble. Y me refiero a que muchas cosas de tu vida se empiezan a sincronizar de manera que tú logras tus propósitos, ¿sí? Muchas veces no sabemos ni siquiera qué queremos. Queremos un salario o queremos un empleo, porque ese es el éxito. Pero finalmente nos damos cuenta de que eso no nos hace feliz o no nos hace felices. Porque son los deseos de los demás, Porque los requisitos de afuera. O los requisitos del sistema. Ujú. Pero si tú tienes algo, un propósito superior, por ejemplo, que tú con ese empleo o con este emprendimiento le vas a generar fortuna a tu familia, a la sociedad, al planeta o no sé, a alguien más. Te aseguro que ese propósito te va a llevar al éxito, porque va más allá de las necesidades propias que como individuo en el sistema tienes. Entonces te van a empezar a llegar o los clientes o te llega esta idea por acá o finalmente conoces a esa persona que ni siquiera imaginaste, pero que te abrió un negocio espectacular o conoces a esa persona que ahora amas, ¿cierto? Entonces pienso que el éxito va muy conectado también con tu propósito. Sí, pero es muy difícil el camino, para mí lo ha sido todavía lo es, encontrar ese propósito. O sea, muchas veces uno, no sé si le pasa a más personas, Cata que está aquí detrás de cámaras también, que no somos capaces de evaluar, de concebir la idea de mi propósito personal, ¿cierto? Entonces estamos haciendo misiones y queremos que vaya más allá del dinero, pero personalmente, ¿cuál es el propósito? Y ahí, en el caso tuyo que no has encontrado digamos, ese propósito, estás en ese camino. Sí. Entonces, lo primero es hacerse esa pregunta, ¿cuál es mi propósito? Ahí todos quedamos corchados, porque no sabemos. Venimos en un esquema de naces, estudias, beca, carro, tienes hijos, libro y te mueres. Ujú. Para esos casos, yo te recomiendo a ti, te recomiendo a toda la audiencia, que hay formas de lograrlo. Hay una sabiduría que se llama la sabiduría del eneagrama. ¿Del qué? Eneagrama. Eneagrama. Ok. Y es una sabiduría psicológica que te ayuda a entender por qué tú eres como eres, por qué te comportas como te comportas, qué mensaje equivocado de la infancia tienes y cuáles son tus mejores estados de tu personalidad. Eso te ayuda a ubicar en el reconocimiento como ser humano y eso te va a empezar a dar luces maravillosas. Ese podría ser un tema de podcast. Sí, seguramente, y yo creo que le pasa a mucha gente. Les tengo el invitado para eso, que es maravilloso, para hablar sobre esos temas de personalidad. Y hay otra forma que fue la que a mí me ayudó mucho en el entendimiento de mi propósito, y es la numerología.
La numerología es una forma, digamos, matemática de saber a través de tu fecha de nacimiento muchos de los propósitos que tú viniste a cumplir como persona en esta realidad. Y es súper genial porque es muy exacto, al igual que el eneagrama. El eneagrama también funciona con números, con 9 personalidades, digamos. Tú haces parte de todo ese universo, pero te identificas con una. Y en la numerología también. Entonces es muy bonito porque cuando tú logras a través de estas herramientas indagar un poco más de ti, de cosas que tú no ni siquiera habías imaginado, te das cuenta, te observas y ahí ya haces un clic en lo que eres como persona, en lo que sientes. Entonces tú dices ya, con razón yo tenía estos pensamientos. Te dan herramientas para entenderte en este mundo. Bueno, no he explorado esos dos caminos. Hubo un momento en mi vida en que estuve buscando en internet, indagando pues sobre el tema, y encontré una lectura que decía algo así, estoy parafraseando porque no me acuerdo en dónde lo leí, que no te empelicules con ese tema. O sea, vive, disfruta la vida, no tienes que tener un propósito exacto, pero uno siempre tiene la necesidad de saberlo, ¿no? Pues no sé si les pasa también. Uno quiere saber uno para qué está acá. Es una inquietud, Una inquietud, sí. es una necesidad de saber más de temas que te llevan a lo conciencial. Y justamente en el sistema en el que estamos, nos llevan es a estar entretenidos en cosas de afuera, en que se pase el tiempo, pero tú en el interior finalmente no estás explorando nada de lo que hay adentro, nada de lo que tú estás sintiendo, o porque sientes algunas ansiedades, o porque hay cosas que te generan mucha ternura, o porque te gustaría hablar como de ciertos temas, ¿cierto? Esa parte interior, la parte conciencial, la parte de observación de tú como persona, de lo que está afuera, de lo que te permite tener un criterio y elegir sobre lo que te ponen el sistema, es eso justamente que te lleva también a tu propósito, a entenderte como persona y a entender lo que tú sientes en el interior. Sí. Sobre todo porque las personas que ahorita nos están rodeando en esta serie de podcasts, que toda la semana hemos hecho podcasts de personas muy interesantes, y todos tienen una gran capacidad de autoconocimiento. Todos han pasado por ese camino de conocer más hacia adentro y olvidarse un poquito de lo de afuera, que a veces es tan dañino, ¿cierto? Muy interesante. Sigamos con la siguiente pregunta. Aquí ya nos metemos en psicología, siempre terminamos en eso. La parte personal. Pero es chévere para uno saber qué está pensando, ¿sí o no? Como Sin que, la persona no hay proyecto. exactamente. ¿Qué es lo que más amas de tu trabajo y que te permite hacer lo que antes no podías? Bueno, yo pienso que lo que más amo de mi trabajo es poder servir. Yo antes de una ayuda económica, llámese contrato, llámese transacción, llámese cuánto tengo en el bolsillo, esa parte es poder servir con los conocimientos, con mi creatividad, con mis ganas, con mi energía. Eso a mí es lo que realmente, o sea, me vuela la cabeza. Poder ayudar a que otra persona que pone su confianza en mí pueda tener fortuna. Ese es como nuestro lema en Austor, es poderte generar la fortuna que tú necesitas y no volverte millonario. Ojalá pues todos nos volviéramos millonarios, pero es cómo logro yo con los conocimientos, con mi metodología, poderte servir y darte siempre la extramilla. Siempre te vamos a dar la extramilla con mucho amor. Pienso que eso es lo que a mí me mueve todos los días, poder experimentar. Me encanta experimentar, equivocarme, poder decirle a un cliente, por ejemplo, en esto del sentir, siento que tenemos que hacer esto. ¿Por qué no nos metemos por este lado? Intentamos y hacemos esto con un presupuesto pequeño y nos metemos. Yo pongo todo de mí
ponga usted la parte que le corresponde y arranquemos. Entonces, esa parte de experimentación también es algo que a mí me motiva mucho en el día a día. Esto es algo que me permite hacer lo que antes no podía, porque antes estaba muy supeditado Ujú. a los trabajos presenciales, a un jefe Sí. que no me dejaba volar como yo quería volar, sino que aquí yo decido con toda la responsabilidad, con toda la disciplina que requiere emprender un proyecto, es poderlo empezar y poderlo terminar con mi propia decisión. Y eso es lo que antes no lo podía hacer, pero ahora es algo que se me facilita mucho y fluyo mucho con eso. Dijiste que tenías 5 personas con las que trabajas. Sí, ¿Cómo conectas tu propósito? Porque tu propósito personal veo que está muy conectado con el de la empresa. ¿Cómo haces que los demás se conecten a eso? una forma que tengo de poder conectar eso es pudiendo generarle riqueza a los chicos. Muy bien. Y la riqueza no es volverlos millonarios, ojalá lo pudiéramos hacer, pero yo sí me esmero en que ellos tengan sus honorarios de la forma más puntual y de forma adelantada. Eso hace parte de Austur. Yo a los chicos les pago antes, dándoles toda la confianza a ellos de que ellos van a trabajar su mes o su quincena en las actividades que les corresponden, con su creatividad y su innovación hasta donde les dé y con responsabilidad y dándoles esa libertad. Parcera, eso es una, no sé, es como un ingrediente que tú le pones a la persona que funcionan de una forma espectacular. Porque no sé si es la confianza o no sé si es el dinero por adelantado No, yo creo que es la confianza. El que dinero va hace, después, sí. que hacen que ellos den lo mejor de ellos. Y es muy bonito, porque yo ni siquiera tengo que estar encima de ellos como integrador de todo, sino que son ellos diciéndome, ve, ¿qué tal si diseñamos esto acá? ¿Y qué tal si lo ponemos acá? Mira, no hice una portada, sino que hice dos. ¿Qué te parece si le decimos al cliente que hagamos esto? Entonces una creatividad infinita que genera un efecto multiplicador, como decía ahora Andrés, y es demasiado genial, porque yo digo, bueno, si yo el que tengo que a veces que pensarlo todo, ni siquiera tuve que pensarlo. Lo pensaron los chicos y son ideas súper ganadoras, sencillas, simples de hacer. Pero ahí veo que es muy importante que lo tienes. Primero, eres muy cálido para hablar y comunicarse con, me imagino que con ellos también. Aquí estamos todos tranquilos y relajados y como que es muy rico el ambiente. Y también que los escuchas y que toman sus ideas y que los haces ser importantes. Yo creo que eso del dinero no es tanto. O sea, muy bacano recibir el pago, es necesario. Pero el hecho de que a uno en una empresa lo escuchen, lo tengan en cuenta y ese entusiasmo a la hora de proponer y que sean aceptadas es muy importante para uno como empleado. Y deja de hacer con ganas, y deja de proponer, y deja de trabajar con entusiasmo. ¿Sí? O cuando a veces están bajo mucha presión y el jefe de repente, tuve un jefe así, de repente se descontrola emocionalmente y empieza a golpear cosas, a tirar cosas, o sea, llega la ira. A uno como que, Dios mío, ¿qué le pasó a este señor? Entonces uno ya a la siguiente vez intenta no hacerlo enojar, ¿cierto? Entonces uno empieza a opacarse para no tener esa reacción del otro. Muy bien, genial. Esta es una entrevista como de 2 horas. ¿O qué? Ay, no, es que era de 1 hora, pero es que Andrés habla mucho. Bueno, ¿podrías compartir algunas de tus herramientas o recursos favoritos para la gestión y análisis de redes sociales? Bueno, algunas de tus herramientas o recursos favoritos para la gestión. Pues mira, si yo te soy honesto, yo las herramientas que uso son las mismas plataformas, que son Google Ads y son Meta Ads. Y ya las redes sociales como tal vienen con sus propias estadísticas e información que tú publicas allí. Permanentemente te están dando data de lo que estás publicando en redes sociales, porque ya vienen muy ricas en estadísticas. Ya tú no necesitas, digamos, como hacer comparaciones con respecto a otras redes sociales para ver cómo te va, porque ya la misma red te está diciendo, estás bajito en clics, estás
bajito en alcance, este anuncio no se está mostrando, necesitas hacer cambios, y eso viene incluido mucho con la inteligencia artificial. Sé que esto no es muy útil, digamos, para los emprendedores porque necesitarían como un conocimiento de las plataformas, pero sí el emprendedor puede hacer las preguntas claves frente a los indicadores que quiere. Y estamos ricos en indicadores. Y ya la misma inteligencia artificial te dice hoy, en el caso de un anuncio, este anuncio ya se lo mostramos mucho a muchas personas. Te lo voy a empezar a cobrar más caro o me haces un anuncio nuevo. Porque ya la misma plataforma te dice, está saturando el mercado, necesitas cambiar. Entonces pienso que esas son las herramientas. Mi recurso favorito sigue siendo Canva. Canva, todos lo conocemos, muchas personas lo usan de forma gratuita. Nosotros lo usamos en Austo como base de nuestro negocio y lo usamos de una forma muy profesional. Y es un recurso espectacular para las personas que lo usan de manera ya profesional, como agencias, porque te permite darle al cliente un sinnúmero de productos en tiempo récord y usarlo para tus necesidades en tiempo récord. Y con la fortuna de que esta plataforma te permite trabajar en equipo. Entonces tú puedes trabajar en compañía de tus personas, en el equipo que todos trabajamos de forma remota, y hacer comentarios, trabajar sobre temas, cambiar copies, cambiar diseño, redimensionar. Hoy lo que era un producto para Reel, hoy se vuelve un producto para YouTube, y son recursos que la gente los desconoce. Están allí y que requieren una gestión, requieren una persona que esté detrás, pero es espectacular. Y ahora con la integración de la inteligencia artificial, Sí. mejor dicho, es una plataforma que yo amo desde que la conozco hace más de 4 años que trabajamos con ella en el equipo. Mis diseñadores son diseñadores de profesión y se le apuntaron odiando Canva, Sí. Pasa con los odiándolo, diseñadores. y ahora ellos hacen parte del nuevo diseñador gráfico, porque eso es un nuevo diseñador. El nuevo diseñador gráfico es un diseñador audiovisual, y ese diseñador audiovisual es capaz de hacer productos que antes eran estáticos, haga un producto que hoy se mueve, que suena, que tiene música, que genera un impacto adicional. Y eso es como lo más bonito, y el recurso que yo más quiero es ese. En Yo redes creo que sociales. también es de mis favoritos. Pues yo no soy diseñadora gráfica, pero la cantidad de herramientas que están dentro de Canva son impresionantes. O sea, hace poquito sacaron otra nueva camada de herramientas para desarrollar. Las Magic. Dios mío, ¿qué es todo eso? No las he terminado de explorar, pero sí, es un muy buen recurso para personas que no son diseñadoras. O sea, y es muy fácil de usar, ¿cierto? Como intuitiva. Es fácil de usar. La diferencia ahora es que la plataforma te está llevando a no usar las plantillas, sino a diseñar. Es la diferencia ahora de Canva. Sí. Porque antes todo se veía lo mismo. Tú veías el mismo producto de skincare de aquí, lo veías allá con el mismo dibujito. Entonces eso te hacía perder como, pucha, Como el eso lo impacto. hicieron en Canva. Es a bajo costo. Ahora la situación es diferente. Yo ahora todas unas letras las puedes convertir en globos. Entonces si era el número 10, ya el número 10 son 2 globos, el 1 y el 0. La figura bonita de la persona ya la puedes sacar y dejar solamente el fondo. Cosas mágicas que están ya al servicio del diseño, que ya te invitan es más a que tú diseñes dentro de una plataforma que es de diseño gráfico. Y agilizar. O sea, yo creo que Rápido. es una de las cosas más importantes y de las que uno cree que tiene gran competencia como diseñador gráfico, como editor de videos. Uno dice, ya la inteligencia artificial me va a arruinar, ya me van a reemplazar. No, hay que apoyarse en las inteligencias artificiales para ir más rápido. Nosotros estamos muy contentos de utilizar muchas aplicaciones de inteligencia artificial para realizar videos. Antes nos demoramos un video por día porque la edición siempre requiere Es mucho fuerte. trabajo. Ya no. Tenemos unas automatizaciones tan impresionantes que en 2 días terminamos el trabajo de un mes. Nos da cabida para meter a más clientes y atenderlos muy bien. Incluso somos más productivos ahora.
que antes. Claro que sí. Es cuando tú le permites a la inteligencia artificial que soporte parte de la operación, pero no a que piense por ti. Ajá, sí. Porque finalmente, cuando, por ejemplo, estás haciendo copies, la inteligencia artificial te hace unos copies muy bacanos. Pero si tú ves en la lectura de esos copies, los copies empiezan a tener como una estructura robótica, Y similar. muy similar. Entonces tú dices, sí, Es correcto lo que dice. es correcto lo que dice, pero no suena tan humano. No tiene alma. No tiene esa parte humana, pero también es porque no le haces las preguntas adecuadas de acuerdo al contexto que tú necesitas para que te respondan. Entonces ahí es, no dejes que piense por ti. Muy bien. Para un pequeño negocio o emprendedor que recién comienza en redes sociales, ¿cuál sería tu principal consejo? Mi principal consejo sería entienda bien el negocio, entienda bien su negocio, tomes el trabajo de hacer un modelo de negocio y responder las preguntas claves sobre esto. Si es una idea que viene muy de la intuición, es asesorarse en los temas que tenga que asesorarse para llevarlo a cabo. Si es en un tema, por ejemplo, legal, si continuamos con el ejemplo del dropshipping, Ujú. si tú traes, por ejemplo, productos cosméticos, sabes que van a llegar al país y tú tienes el dinero y tienes todo para hacerlo, pregúntate cuáles son los costos de traerlo, pregúntate qué implicaciones tiene ese producto dentro de la industria colombiana, qué INVIMA necesitas para eso, por ejemplo, qué recursos necesitas para llevar ese producto a digital o de forma física, qué requieres para hacer todo ese recorrido y ponerlo a la venta, quiénes son tus clientes, quiénes son tus socios claves, cuáles son los recursos humanos que necesitas para eso, Si el proveedor es confiable. qué proveedores vas a necesitar. Entonces, son preguntas que no nos hacemos al iniciar los negocios, a los emprendedores, y que necesitamos resolver. Y no son cosas complicadas, son de una sentada, con tu socio, con tu amigo o tú mismo, o con una persona administrativa que te ayude para que le des un enfoque a tu idea de negocio. Y eso te va a responder todas las preguntas o te vas a dar cuenta de que es un negocio súper genial o que mentiras. La verdad es que no me da o me toca organizarme mejor. Entonces, esa sería mi recomendación para esa persona y sobre todo mucha atención en lo que quieres, mucho esfuerzo. Se dice que un negocio o un emprendimiento está liberado cuando tiene utilidades, cuando empieza a tener utilidades, cuando logra un equilibrio. Y ese equilibrio más o menos está dado en los 5 años de negocio. Ujú. Entonces tu proyección como emprendedor tiene que estar muy asociado a la fuerza que tú le vayas a dar a ese negocio, con la energía, con los recursos y con la organización que le des. Súper, súper, súper. Vamos con nos faltan cuántos tragos. Yo 3 llevo como tragos. 20. Yo llevo como 20. Que a Andrés le dio una intro De 1 hora. poderosa, poderosa. Ay, bien, o sea que todo lo que conversamos fue la intro. Voy a ir donde la niña, ya que el papá no está. Bueno, siguiente pregunta. Ya estás borracho. Ya estoy acá embriagado. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado al desarrollar estrategias de comunicación? Bueno, yo pienso que el desafío más grande al desarrollar las estrategias es que el cliente no sepa lo que quiere. Porque muchas veces es, yo necesito estar en redes sociales, necesito que me abran las cuentas, necesito redes sociales. Sí, pero ¿y qué quieres con las redes sociales? ¿Tú quieres manejar algún contenido? ¿Qué quieres decir? Entonces digamos que ese es parte como del desafío diario mío, porque los clientes necesitan estar en redes sociales, pero no tienen un objetivo claro para ello. Hay unos que sí, y de hecho las plataformas en redes sociales son plataformas de venta,
Sí. ya son de venta. Y eso tiene que ser una claridad también para todos. Y tienen todo un sistema para que tú hagas publicidad por ahí. De eso se trata. Pero el otro lado es tú como marca, dentro de esa estrategia, es qué quieres decir, cuál es tu aporte para lo demás en cuestión de ventas, ¿cierto? Tienes que tener algo adicional que comunique la marca, que lleve a la gente a entender otros aspectos de tu marca. Entonces, digamos que lo más difícil de una estrategia ha sido eso, como el entendimiento y pasar de lo que quiere el cliente a tú hacer una estructuración, mostrarle al cliente cómo podría ser una forma o una propuesta de entenderlo y finalmente llevarlo a la acción. Otra dificultad son los presupuestos. Sí. Entonces muchas veces queremos hacer muchas ventas, queremos que me lleguen muchos mensajes de mi producto, que la gente me pregunte para vender por ahí, pero no tenemos presupuesto. Entonces uno le dice ahí al cliente qué tan dispuesto está a recibir más mensajes con el presupuesto que tienes. Entonces muchas veces los presupuestos son limitados y se vuelve un reto para ti hacerlo rendir. Pienso que esa ha sido pues como los retos más grandes que he tenido. Yo creo que sí, y es complicado dar ese primer paso con un cliente, porque yo no sé si es con todos, pero la mayoría como que no tiene muy claro ni siquiera quiénes son, ni para dónde van. Pues claro, la misión y la visión, pues como por decirlo así. Entonces, no entra como para poder hacer una estrategia, necesito saber primero quiénes son y qué quieren. Pero si no tienen esas herramientas, entonces es muy difícil implementar una estrategia. Entonces, para nosotros también es un gran reto ahí. Muy bien. Invitamos a que desarrollen eso primero antes de contratarnos. Hay otro asunto, y es que en la dinámica comercial actual ya es mandatorio que tú debes estar en redes sociales, porque eso te da una presencia y te da una autoridad. Pero los emprendedores o las empresas creen que subirse a las redes sociales es tener un community manager o hacerlo en propiedad, o sea, hacerlo por ellos mismos. Y resulta que no es así. Subirse a las redes sociales o tener una dinámica digital es como cuando tú abres un negocio presencial, supongamos una tienda. Entonces tú dices, voy a montar mi tienda presencial, me voy a subir al negocio digital. Subirse al negocio digital tiene casi que las mismas implicaciones que estar acá en lo presencial. ¿Y qué significa eso? Que yo tengo que trabajar en los contenidos, que yo tengo que planear lo que voy a decir, que yo tengo que mirar cuál va a ser mi estrategia de ventas, cuáles son mis productos. Esos productos yo los tengo que subir. Hay un sinnúmero de actividades y te adiciono una antes de que continúes. Piensan que es subir y ya. ¿Y dónde está la interacción con el público? O algún público me comenta alguna cosa, una historia o un post y lo dejan ahí tirado como a la deriva. O sea, también hay que saber que el primer paso prácticamente es postear. De ahí se desprenden otras actividades diferentes, ¿cierto? Para mantener el cliente prospecto. Claro, y no solamente eso, sino que tienes que estar preparado para eso. Y no es por meterle miedo a los emprendedores, sino que es una fuerza adicional que tú le debes poner a tu negocio. Si ya tienes una fuerza presencial, supongamos una tienda presencial, para lo digital es como si tuvieras otra tienda presencial, porque va a requerir de esfuerzos dentro de lo digital. Necesitas para que eso opere bien, necesitas tener atención en eso, porque lo que hoy te va a dar el branding en lo digital es esa atención, es tus cronogramas, cómo lo vas a decir, con qué presupuesto, quién me va a atender las respuestas, y no tienen que ser grupos muy grandes, pero sí tiene que haber un equipo dedicado a esa parte digital
para que eso opere de la manera correcta. ¿Que hay que hacer inversiones? Sí. ¿Que hay que diseñar? También, claro, por supuesto. Que ese video que yo lo hago acá, pues eso habrá que editarlo con todas las calidades que hayan, desde la más bajita hasta la más alta, pues eso requiere unas horas de sentarse y editarlo. Entonces, muchos de los emprendedores piensan que esto es algo como muy ligero, pero realmente puede ser muy rico en la fortuna que te puede dar, pero también tienes que darle atención extra a ese nuevo negocio. Esto es un nuevo negocio virtual, si lo estás viendo desde ese punto de vista. Sí. Entonces, si hoy no entraste a tu red social empresarial a revisar, atender y entretener, prácticamente no abriste el local hoy. ¿no lo abriste? Que en una semana no revisé las redes sociales, se te acabó tu negocio. Sí, eso tiene que ser de mantenerlo todo el tiempo constante. Eso, y con un agravante, que hoy las plataformas te miden el tiempo en el que tú le respondes al usuario y eso te empieza a generar una autoridad. Y si tú no tienes esa autoridad, pues simplemente no empiezas a aparecer. ¿Por qué? Porque las plataformas que les interesan, que tú interactúes. Si Y a ti que te traiga preguntan interacción también, que traiga gente. eso, pero con tiempo. Sí. Entonces ya hoy Meta te dice, este negocio suele responder en horas, Sí. o suele responderte en minutos, o suele responderte en varios días. Entonces, ¿eso qué le está diciendo al cliente? No, ni pregunte por ahí. O pregunta, mira que te responden rápido. Entonces, es una dinámica que cada vez es más especializada. Sin que esto no quiera decir que tienen que ser los más especialistas, los más tesos de todo el mundo en tu negocio pequeño. No. Es qué atención tú le vas a poner a esa actividad para que funcione. A esa segunda sede A de esa tu segunda negocio. Ok, continuemos con tu último trago. Mi último Uy, trago. ya terminaste. Ya terminamos. Bueno, 3 cosas que no deben faltar en una estrategia de redes sociales. Creo que ya la hemos hablado ampliamente. 3 cosas: modelo de negocio, presupuesto y atención del emprendedor. Esas serían las 3 cosas que yo digo fundamentales dentro de una estrategia de redes sociales. El presupuesto se puede manejar de muchas formas, porque hay negocios que nacen pequeños, muchos nacen pequeños, otros nacen muy grandes, pero cuando eres pequeño tú dices, bueno, mi presupuesto de community manager va a ser mi esposa, mi presupuesto de redes sociales va a ser 100.000 pesos, mi presupuesto para el diseño gráfico, yo soy el diseñador. Tienes que tener esos aspectos muy claros dentro de ese negocio que vas a emprender para que eso tenga toda la atención necesaria. Ya si lo quieres hacer a través de una asesoría o alguien que te maneje las redes sociales, requieres de que esa estrategia esté muy vinculada con el modelo de negocio. Eso es muy importante, que tú tengas claro el modelo de negocio y asimismo tú vas haciendo como el descargue de ahí para abajo de cómo vas a actuar con ese presupuesto, bajo qué recursos, qué tengo en lo digital, qué tengo en lo offline, que me ayuda a soportar todas las dos, hablando de un negocio de venta, por ejemplo, y la atención. Atención 100% plena, focalizada en que eso funcione en lo digital. Llámese a través del proveedor, llámese a través de lo que tú hagas, de los contenidos que generes, de que todo vaya marchando conforme al sistema actual. Ok, muchas gracias, César. Estamos inmensamente agradecidos con esta aterrizada que nos pegaste. Estoy segura de que muchos de nuestros espectadores y oyentes que vamos a tener en este podcast van a ser muy agradecidos porque aterrizamos el ideal a la realidad. Y es que las redes sociales no son solamente postear, hay muchas cosas detrás de esto que tienen que ir conectadas con el propósito de la empresa, ¿cierto? Muchas gracias, César. Súper encantado de estar acá y por esta invitación. Y bueno, espero que estas ideas les sirvan a todos. Sí, gracias a nuestro detrás de cámaras. Cata. ¿Listo? Ya. Bueno,